El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Dice Jesús, está hablándole Jesús a sus discípulos, y les dice: si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, si dice Jesús, si se mantienen fieles a mis palabras, conocerán la verdad. Pero solo en Jesús está la verdad. Por eso dice: si se mantienen fieles a mis palabras, conocerán la verdad. Él es la verdad misma. Él es la verdad revelada por Dios Padre, por el Padre Celestial. Con su muerte en cruz y su resurrección, esa palabra nos dice cuánto nos ama Dios Padre y nos muestra el camino para regresar a Dios. Esta es la palabra, la que nos hace libres, nos hace volver a la libertad que nosotros perdimos con el pecado original. Es a través de las prácticas de esa verdad, no solamente a través del conocimiento de la verdad, sino llevar a la práctica en la vida de nosotros esas verdades reveladas. De manera que hay una verdad auténtica y es la que viene de Dios. Para conocer esta verdad hay una condición: ser discípulos de Jesús. Y ser discípulos es escucharlo. Es una de las características del discípulo. El discípulo aprende de su maestro. Por eso es necesario que el discípulo escuche al maestro, escuche esa palabra. Y no solamente basta con escuchar la palabra, ahora hay que llevarla a la práctica, hay que hacerla vida. Que esa palabra sea mi vida, rija mi vida. Y entonces seríamos verdaderamente discípulos, conocedores de la verdad que nos hace libres, que nos hace regresar a nosotros a la situación que perdió Adán y Eva después del pecado. La obediencia entonces es la que nos hace conocer a profundidad esa verdad revelada. No basta con escucharla y conocerla y memorizarla. Es necesario aterrizarla en nuestra forma de vivir, en nuestra vida cotidiana. Tenemos que llevar esa vida a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros veamos el bien que nos produce esa palabra, el bien que nos produce Dios, conoceremos más a Dios. Conoceremos las bondades de Dios, conoceremos las misericordias de Dios,
pero es necesario llevar a la práctica nosotros esa verdad revelada a través de la obediencia. Esta obediencia por eso nos va a hacer crecer en el conocimiento de Dios. Ya conocíamos la verdad, pero una vez que la practicamos conocemos otro rostro de esa verdad, el bien que produce. No solamente conozco la verdad, sino el bien que produce la verdad. Es decir, voy a poder conocer así el amor de Dios. Así conocería yo el amor de Dios. Quien conoce la verdad y la obedece o pone en práctica, se va a reconocer, va a haber una característica. ¿Y cuál es? El amor. Va a ser una persona capaz de amar, va a ser una persona que va a vivir sin rencores y sin violencias, porque conoce la verdad. El que no conoce la verdad cae en estos pecados. Quien no conoce la verdad vive engañado, vive inmerso en el odio, vive inmerso en las violencias, vive pensando que es la víctima inocente, que es la persona que sufre sin merecerlo, que es la persona que debería de ser muy feliz, pero nadie los deja ser feliz, nadie los entiende, viven engañados. No conocen la verdad, no han vivido la verdad, porque la verdad nos haría libres, nos llevaría a la libertad. Y cuando nosotros nos vamos siendo engañados, perdemos la libertad. Ser discípulo entonces es dejar que Jesús guíe no solo nuestra vida, pero para que Jesús guíe mi vida, ¿qué es necesario? Que guíe mis pensamientos. Si Jesús no guía mis pensamientos, no está guiando mi vida, estará guiando una parte de mi vida. Pero si Jesús guía mis pensamientos, entonces estaría guiando toda mi vida. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que nos llevan a las acciones. Cuando nosotros pensamos algo y lo hacemos, nunca hacemos y luego, bueno, a veces que sí. Hay gente que sí hace las cosas sin pensar, primero hace y luego piensa, pero lo común o lo ordinario debería de ser primero pensar, porque el pensamiento es el que nos lleva. La persona también, aunque se equivocan y aunque hacen el mal, primero pensaron, aunque pensaron mal. No se detuvieron a revisar de dónde venían esos pensamientos, ese es el problema. Porque repito, los pensamientos nos van a llevar a las acciones. Cuando viene un pensamiento, podemos estarlo generando nosotros, podemos estar influenciados por Dios, podemos estar influenciados por el mal en nuestro pensamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque pensamos que eso es bueno o que eso es malo. Por eso es que hacemos las cosas. Primero pensamos y después actuamos. Entonces, para que Jesús tenga el control de mi vida, tiene que tener el control de mis pensamientos. Yo tengo que controlar los pensamientos y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que me lleva a Dios y lo que no me lleva a Dios. Tengo que ir discerniendo en mi vida esto. Si Jesús guía nuestros pensamientos a través de su palabra, es decir, a través de sus enseñanzas, y yo voy siguiéndolas, voy acomodando todos mis pensamientos en ese esquema, en lo que Él nos va diciendo, entonces Él empezaría a guiar, empezaría a ser el dueño de mis pensamientos. Y si es dueño de mis pensamientos, es dueño de mi vida. Porque de los pensamientos es donde va a surgir mi vida, lo que voy a hacer y lo que voy a dejar de hacer. Cuando nuestros pensamientos entonces están guiados por Dios, están guiados por nuestro buen Dios, entonces nosotros somos buenos. Vamos a ser buenos. Imaginen un papá que se deje guiar, que tus pensamientos, todos sus pensamientos sean guiados por Dios. ¿Qué tipo de esposo sería? ¿Qué tipo de padre sería? Si una mujer sus pensamientos los guiara a Dios, ¿qué tipo de esposa sería? ¿Qué tipo de madre sería? Si Dios guiara nuestros pensamientos, ¿cómo trataríamos a los que nos rodean? ¿Cómo seríamos nosotros con los que nos rodean? Vean la diferencia, depende de si estamos dejando que sea Dios el que guíe nuestros pensamientos o le estemos dando la oportunidad al enemigo de Dios para que los vaya guiando. Nosotros,
Solo somos capaces de dañar cuando el enemigo nos engaña. Solo somos capaces cuando nuestros pensamientos están siendo guiados por el enemigo de Dios, cuando le damos juego al enemigo de Dios, cuando le permitimos intervenir en nuestra vida. Si Él dirige mis pensamientos, entonces yo voy a estar siendo engañado. Voy a estar siendo engañado. Es cuando la persona piensa que es víctima, piensa que es la única persona en el mundo que sufre sin merecerlo, que no debería de estar sufriendo, que no merece estar sufriendo. Son engaños, son mentiras, porque si yo pienso que estoy sufriendo y no lo merezco, esto va a tener una reacción de mi parte. Va a tener una reacción de mi parte, se va a notar en mis gestos, se va a notar en mis palabras, se va a notar en mis acciones, se va a notar. Si yo pienso que es injusto lo que estoy viviendo, se va a notar, pero porque estoy engañado, entonces la reacción que yo voy a tener en base al engaño o manipulación que estoy sufriendo va a hacerme daño a mí y le va a hacer daño a los que me rodean. Aunque yo no me voy a dar cuenta, son pecados que las personas nunca van a confesar. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta. Si yo pienso que yo estoy bien y que tú estás mal y tú me estás tratando de corregir, se va a notar en mi cara. Si yo estoy pensando, yo estoy bien y tú estás mal, y tú me dices algo, se va a notar en mis gestos, en mi forma de hablar, en las palabras que elijo yo decir, en todo esto, pero bajo manipulación es un desastre. Se arman guerras de esa manera. Los pensamientos guiados por el enemigo de Dios, que hacen que las personas se sientan víctimas inocentes. Solo hay una víctima inocente, es Jesús. Es la única víctima inocente. Pero los bebés son inocentes, pero nacieron en pecado, mis hijos. Si no, no necesitarían bautismo. Nacieron en pecado. No es que hasta que pequen ocupan bautizarse. No, ellos nacieron en pecado. La única víctima inocente es Jesús. De ahí para allá todos somos culpables. Todos. Claro que unos merecerán más castigo y otros merecerán menos castigo. Claro que sí. Pero no existen las víctimas inocentes. Si el enemigo nos hace que nosotros aceptemos esa mentira, vamos a tener estos problemas muy delicados contra la caridad. Vamos a tener problemas en el juicio. Estaba viendo yo un video hace tiempo de un niño, ya caminaba pero todavía no hablaba el niño, pero le tomaron un video porque era un niño extraordinariamente en paz. No solamente quieto, en paz. Estaba bien, se sentía bien. No tenía nada, no tenía nada, estaba enfermo el niño, estaba en una cama de un hospital abrazando un mono de peluche, recargado en el mono de peluche, pero él estaba bien. Estaba bien, estaba tranquilo, era dócil, amoroso, sonriente, con mucha paz. Todo el mundo le tomaba fotos y videos, porque eso no se ve. Porque eso no se ve, un niño así tranquilo, dócil, amoroso, sonriente, con paz, eso casi no se ve. Las mamás tienen que andar corriendo atrás de los hijos. Pues ahora ya dicen que ya las abuelas ya no alcanzan a corretear, no tienen la fuerza para corretear a los nietos por todos lados. Se necesita ahorita tener hijos en una edad joven, las personas, para poder tener la fuerza para corretearlos, pero es porque se perdió todo esto de Dios. No es Dios el que guía los pensamientos de los hijos. ¿Y por qué puede el enemigo guiar a los pensamientos de un niño inocente? Pues si los papás se dejan guiar. Si tienen ellos derechos sobre los padres, tienen derechos sobre los hijos. Pues es que pueden influenciar sobre los hijos. Y vi otro video después. Se le pusieron, pues eso me interesó, se pusieron actos de bondad espontáneos. Eso tampoco ya es común, eso ya no es común. Personas ayudando a desconocidos,
a cualquiera. Una persona va en su motocicleta y ve que uno va jalando una carreta con, no se parecía basura por la forma como estaban amarradas y el tipo de costales que llevaba, y deja su moto, se baja corriendo y empuja para que pueda subir esa pendiente la persona que llevaba la carreta esa, que él iba jalando, no iba un animal, sino él iba jalando la carreta, y se baja. Nadie le pidió ayuda. Nadie le dijo nada, se bajó y agarró y empezó a empujar la carreta para que subiera. Cositas así, cositas. Una persona ve que una persona de frente a su casa tiene todas las plantas secándose, y entonces toma la iniciativa, agarra agua y empieza a regar las flores. Todo sería mejor si todos dejáramos guiar a Dios, dejáramos que Dios guiara nuestros pensamientos. De repente todo esto se perdió. ¿Cuándo se perdió la capacidad de ser amables con los que están a nuestro alrededor? Los conozcas o no los conozcas. Tal vez tú no los conozcas, pero Dios sí. Tal vez tú no los ames, pero Dios sí. ¿Cuándo perdimos esa capacidad? Desde el pecado original se resquebrajó todo. El hombre, Adán, era bueno porque Dios guiaba sus pensamientos. Por eso Adán era bueno. Pero cuando deja Dios de guiar estos pensamientos, entramos en esta serie de problemas que ahora vemos. Allí, cuando yo veía estos videos, yo decía, verdaderamente cuánta felicidad perdimos con el pecado. Cuánta felicidad hemos perdido. Qué difícil, ¿verdad? Las mamás ahora tienen que amar con sufrimiento. Les duele la rebeldía de sus hijos, les duelen los errores de sus hijos, les duele la falta de esa capacidad en sus hijos de dejarse guiar hacia el bien. Todo esto es porque tampoco lo aprendieron los hijos de los padres, ¿verdad? Si los papás hubieran sido así, era más fácil que los hijos se dejaran guiar por los pensamientos, dejaran que los pensamientos los guiara a Dios. Pero si no lo aprendieron de sus padres, claro que no lo van a saber ahorita, no lo van a tener en cuenta. Les va a costar más trabajo ahora entenderlo y vivirlo. Entonces, en estos videos yo meditaba, yo estaba viendo una leve diferencia. Me estaba ayudando a ver lo que se perdió, lo que perdimos, la vida. Yo me imaginaba niños así en la casa, donde la mamá nunca tenga que, como aquí pasaba en México mucho antes, que la mamá abría la ventana y pegaba el grito para que el hijo donde estuviera la oyera y se viniera el niño. Pero no nomás gritaba una vez, gritaba varias veces, y muchas veces tenía que salir con un cinto en la mano, con la chancla en la mano, para que el chiquillo entrara corriendo. Ahora sí, ya cuando veía la violencia encima. Todo se perdió. Todo. El enemigo nos distrae, nos engaña. Es una verdadera esclavitud sin que la persona se dé cuenta que es esclava. ¿Sí? Por eso yo veía y yo pensaba, estoy viendo la diferencia entre lo que es vivir en un paraíso cerca del cielo, es decir, en una tierra bendecida, donde vivió Adán, y vivir en un caos de dolor cerca del infierno, en una tierra maldecida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Las acciones de nosotros, lo que nosotros decidamos hacer. Eso es lo que va a marcar la diferencia, lo que nosotros vayamos decidiendo, y vamos a decidir de acuerdo a lo que pensamos. Los fariseos aquí en el Evangelio vemos que los siguen a Jesús, pero sí lo siguen para escucharlo, pero no para aprender, sino para buscar cualquier cosa que Jesús dijera y ellos pudieran utilizar para atacarlo. Son pensamientos, ellos están dejándose manipular. Cuando tú estás encima de alguien y cuando tú estás con alguien haciéndole la vida imposible y tú pensando que estás haciendo un bien, estás bajo manipulación. La persona está viviendo en un engaño. Piensa que está bien,
piensa que es la víctima, piensa que no se lo merece, piensa. Eso es lo que hace pues el enemigo cuando dirige los pensamientos humanos. Aquí los fariseos están dejándose llevar por el enemigo y entonces buscan a Jesús para no dejarlo hablar. Quieren hacerlo quedar mal delante de la gente. Nosotros sí sabemos y él no sabe, no lo sigan. Ese era el mensaje que querían llevar cuando se les reunían multitudes a Jesús, multitudes que no se les reunían a ellos, que se sentían que eran los maestros, los estudiados, los que eran dignos de ser escuchados. Y en cambio Jesús, multitudes lo seguían donde quiera que Jesús andaba. Por eso lo siguen, para contradecirle, para atacarlo con cualquier cosa que se le pudiera atacar. Y entonces Jesús dice, si escuchan mi palabra, si la ponen en práctica, serán libres. El Hijo los hace libres porque el Hijo es el que nos da nos comunica la verdad. Lo dice entonces que el Hijo nos dará la libertad. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Ni modo que se les haya olvidado Egipto, ni modo que se les haya olvidado que estaban bajo el yugo de los romanos, del imperio romano. Pero la cosa es contradecir. Para ellos era contradecir, aunque no tuvieran nada que contradecir, a utilizar cualquier cosa para contradecir a Jesús. Sí, estaban negando la realidad, estaban negando la verdad y no les importaba con tal de contradecir a Jesús. Y Jesús les responde, todo el que peca es un esclavo. Pues una revelación muy grande. Todo el que peca es un esclavo. Nosotros todos hemos caído en pecado, pero ¿nos hemos dado cuenta que caímos en esclavitud? No se siente la esclavitud. Sin embargo, estamos siendo manejados bajo esclavitud. El que peca, dice el Señor, es un esclavo. El que se ama no se va a hacer daño, y el pecado nos hace daño. Entonces el que comete pecado no se está amando a sí mismo, no se está amando. El problema es que el pecado es placentero. El pecado produce placer, pero también produce un daño en nuestra vida. Y al que no se detiene, sino que acepta el pecado, el enemigo le va presentando ese placer como una fuga, una posibilidad por donde fugarse de una realidad insoportable para él. Y entonces esta fuga primero se hace costumbre y después de costumbre se hace una dependencia, se forja una necesidad de sentir eso, una necesidad. Por eso es hacerse dependiente de algo, ya es un primer grado de esclavitud. La verdad no nos esclaviza, la verdad nunca nos va a llevar a la esclavitud, la verdad siempre nos va a llevar hacia la libertad. El pecado es el que nos lleva hacia la esclavitud, ¿sí? Entonces el primer grado de la esclavitud es la dependencia. Esa dependencia nos va a llevar a un vicio que ya es un grado mayor de esclavitud. Es un grado mayor de esclavitud cuando una persona se deja enganchar por el vicio. Fíjense, es un grado de esclavitud que todavía no se siente esclavitud. Y el enemigo de Dios se defiende. Y tú le preguntas a una persona, le dices a una persona, ¿ya eres un alcohólico? No, cuando yo quiera lo dejo. No soy alcohólico, soy libre cuando yo quiera. Pero no puede, la realidad es que ya no puede querer dejar eso, ya es una esclavitud, llega a un grado de esclavitud. Claro, la esclavitud va a ir creciendo porque puede llegar hasta la pérdida total de la voluntad. Y entonces, aunque despedaces todo lo que amas, aunque te despedaces a ti mismo, vas a seguir haciendo lo que haces, vas a seguir haciendo aquello que te está haciendo daño. El ejemplo, permítame recordárselos, de aquella señora que esto sucedió aquí en Tijuana, creo que fue aquí en Tijuana,
pero no en un casino de aquí. Una mujer metida en los casinos, todo lo que podía, le caía a cualquier dinerito en las manos y corría a un casino, un vicio, ya una dependencia, una esclavitud muy grande. Su esposo le pone condiciones, la amenaza: si tú vuelves a hacer esto, te voy a dejar, me voy a llevar a los niños porque no los puedes atender, estás metida en casinos. Y la mujer se va al casino porque es una esclavitud, no puede. Entonces él agarra, la busca, saca las maletas y se las pone a un lado ahí de la puerta del casino y le habla y le dice: aquí están tus maletas, se acabó. Ahí están los niños en el carro, nosotros nos vamos. Le deja las maletas, se sube al carro y se va. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Voltea y le dice al que estaba en la puerta cuidando las entradas: ¿me podrías cuidar un ratito las maletas? En lo que se metía a jugar otro ratito, en lo que se le acababa el dinero. Ya que se le acabara el dinero, se acaba la manipulación y viene la vergüenza, el dolor, la ira y todo, pero es esclavo. Y el esclavo no hace lo que él quiere, el esclavo hace lo que le ordenan que haga, lo que odia hacer. Eso es lo que hacen los esclavos. Los libres hacen lo que quieren hacer. Nosotros, cuando queremos lo que Dios quiere, es cuando nos acercamos a una mayor felicidad y libertad. Pero el pecado siempre nos va a llevar a la pérdida de esa libertad. Siempre nos va a llevar a la pérdida de esa libertad, porque no se puede hacer lo que se quiere, sino que solamente se hace lo que no se quiere. Ya hay alcohólicos, ya no quieren tomar y terminan alcoholizados. Y los amenaza a la esposa: te voy a dejar, y no quieren que los deje, tienen miedo que los dejen y vuelven a alcoholizarse. Es esclavitud. No hacen lo que quieren, ya no son libres para decidir. Por eso son capaces de destruir todo, destruir su propia vida. Su propia vida. Muchos vemos quedaron reducidos a la indigencia. ¿Cuántos videos hay de personas indigentes que andan ahí, los pobres con el cabello larguísimo, sucio de muchísimo tiempo, y de repente fuera de una tienda un piano que está en venta y se sientan y empiezan a tocar con una maestría, porque eran músicos, pero cayeron en esclavitud. Eran músicos. Muchos de los que están en la calle son gente inteligente, son gente, pero se dejaron engañar. Son gente preparada, pero se dejaron engañar. Verdaderamente la esclavitud del enemigo nos quiere llevar hasta la indigencia, la pérdida de todo, a la enfermedad, a la soledad, al silencio, al desamor. Nos quiere llevar hasta allá, al sufrimiento. Es la preparación para el infierno. Es un infierno adelantado aquí en la tierra. El que peca abandona a su Padre Celestial, que lo ama, para abrazar a un despiadado amo que lo odia. Esa es la historia del pecado. Y uno pensará: pero ¿cómo es posible entonces que alguien cometa pecado? Todos seguimos cometiendo pecado, de una o de otra manera. ¿Cómo es posible esto? Porque no conocemos la verdad. Porque no hemos creído la verdad, porque no hemos puesto en práctica la verdad, y entonces no la conocemos a fondo. El pecado, el que cae en pecado, como dice Jesús, es esclavo. Todo el que comete pecado es esclavo. Cualquier pecado, pecado de soberbia, de avaricia, de ira, de gula, de envidia, odio, todo, cualquier pecado nos lleva siempre a la esclavitud, a la pérdida de nuestra vida. Por eso hoy pidamos la gracia de conocer la verdad, empezando por la verdad de nosotros, de la vida de nosotros. La verdad: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios me pide? Pero para conocer esa verdad necesitamos poner en práctica lo que Jesús nos enseña. Entonces, primero pidamos la gracia de conocer esa verdad, escuchar a Jesús como discípulos suyos que somos, escuchar a Jesús, escuchar la verdad, creerle y buscar la manera de poner en práctica esa verdad en nuestra vida. Si no la entendemos la verdad, no la vamos a poder practicar.
Por eso es importante la escucha. Tenemos que escuchar con paciencia, con atención, porque si no escuchamos, no entendemos, y si no entendemos, no podemos poner en práctica absolutamente nada. Entonces, pidamos también la gracia de la fortaleza, porque para vivir en la verdad hay que soportar muchas cosas. Para poder vivir en la verdad, en la libertad, en la verdad y en la libertad, hay que soportar muchos ataques de dentro y fuera de la familia. No es fácil, porque el que no quiere vivir en la verdad va a atacar a los que sí quieran vivir en la verdad. ¿Para qué? Pues para que desista, ya todos estamos igual. Sí, es como en la vecindad donde viven puros rateros y llega una familia que nadie roba. Pues los van a detestar, les van a hacer la vida imposible hasta que ellos lleguen a caer en el mismo pecado de robo. Y si ya todos somos rateros, nadie puede decir nada. Nadie podría decir nada. Por eso los ataques que se suscitan quieren hacernos como ellos. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha fortaleza, porque también para esto se va a ocupar resistencia. Vamos a tener que soportar cansancios muy severos, rechazos de las personas que deberían de amarnos. Pero nunca debemos olvidar que después del pecado original hay que sufrir para alcanzar la felicidad. Fíjense qué curioso. Antes era gratis, pero ya después del pecado ya no. Ahora hay que sufrir para mantener la libertad. Hay que sufrirle un poco para conocer y vivir la verdad. Pero si alguien la llega a vivir, la escucha, la entiende y la vive, será libre. La verdad lo va a llevar a la libertad, a poder decidir amar. Porque el que está bajo manipulación, bajo esclavitud, no puede hacer lo que quiera. Por eso no puede decidir amar. Puede amar, pero no puede decidir hacerle el bien a las personas que ama. Todo está limitado en su vida. Para poder amar se necesita libertad, y para poder tener libertad necesitamos conocer la verdad y necesitamos esforzarnos por ponerla en práctica. Por eso, para alcanzar ahora la felicidad hay que sufrir. Cuesta trabajo alcanzar la felicidad, cuesta trabajo conocer la verdad, cuesta trabajo ponerla en práctica, pero dichosos los que lo hagan, porque serán felices desde este mundo. No van a tener que esperarse para llegar al cielo para poder ser felices, van a ser felices desde este mundo. Pidamos hoy también la gracia de la libertad, porque el que es libre es bueno, no tonto, es bueno. Lo tomarán por tonto. Es que ahorita en estos tiempos a los buenos les llaman tontos y a los tontos les llaman buenos, por conveniencia. Pero la verdadera libertad hace que la persona pueda ser buena con todos, con todos. Si hay una sola persona con la que tú no puedes ser bueno, entonces no lo eres. No lo eres. No se puede ser bueno de una manera selectiva. Contigo sí y contigo no. No se puede. Por eso necesitamos la libertad. La libertad para poder ser buenos. La libertad para decidir lo que a nosotros nos conviene. La libertad no es para decidir entre el bien y el mal, porque al mal ya renunciamos desde el día de nuestro bautismo. Entonces nuestra libertad no consiste entre el bien y el mal. Nuestra libertad está en poder escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La libertad nos puede permitir hacer eso. La esclavitud, podremos llegar a saber qué es lo que Dios quiere, pero no vamos a poder hacerlo, porque necesitamos libertad, necesitamos amar, necesitamos lo que no tenemos, lo que la esclavitud no nos podría permitir. Que el Señor nos abra los ojos y nos permita ver en qué somos esclavos, qué nos ha llevado a esclavitud sin que nos demos cuenta. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esclavitud sin que nos demos cuenta? Que podamos vivir la libertad de los hijos de Dios. No es nada fácil esto, pero para Dios todo es imposible. Será imposible para nosotros, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Por eso le pedimos las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.